Muy bien, continuemos entonces con el desarrollo de nuestro tema acerca de la singularidad de la Iglesia. Y hemos visto varios aspectos referentes a la formación y al origen de la Iglesia. Hemos visto lo que es la Iglesia universal. Hoy veremos lo que es la Iglesia local. Tenemos que considerar lo siguiente. Las Sagradas Escrituras, cuando habla de Iglesia, hace referencia en algunas partes a lo que es la Iglesia Universal. Por ejemplo, en Efesios se habla de la Iglesia Universal. Y hay algunos lugares, como en Hechos, donde se hace referencia específicamente a la Iglesia local. Entonces, cuando se habla de la Iglesia Universal, está hablando de la Iglesia en su relación a Cristo. En cambio, cuando se habla de la iglesia local, se está hablando la referencia de los miembros que componen esa organización local, donde existe un pastor y donde existe indudablemente una infraestructura que lo identifica. Aunque la iglesia no es la infraestructura, sino ese conjunto de creyentes que forman parte de ella. Entonces, ahora vamos a ver en esta quinta parte el aspecto local de la iglesia. Vamos a ver algunos fundamentos al respecto. Lo que vamos a decir es que además de existir una iglesia de carácter universal, en el Nuevo Testamento también se presenta la existencia de una otra forma de iglesia llamada iglesia local. Ya dijimos que la iglesia local está sujeto a determinado tiempo, a determinado espacio, y además de que la iglesia local es visible. Si voy a tratar de identificar a la iglesia Nueva Jerusalén, seguramente lo voy a ubicar en un espacio territorial, voy a poder conversar con su pastor y voy a poder visiblemente observar a los componentes, a los creyentes que forman parte de esa iglesia. Entonces, esa es una iglesia local. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Por definición, una iglesia local es un grupo de creyentes regenerados y bautizados que se reúnen en un lugar determinado, siguiendo el modelo bíblico de organización con el propósito de glorificar a Dios viviendo vidas santas en obediencia a Dios y a su palabra. Además de proclamar el Evangelio de Jesucristo, hacer discípulos de aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador y Señor, y al depositar su fe en esa persona. Bien, esto es lo fundamental de su naturaleza. Está hablando de un conjunto de creyentes que se someten al señorío de Cristo, cohabitan socialmente en ese organismo vivo, porque ya no es una organización, sino es un organismo, es parte del cuerpo de Cristo, y está ahí la presencia también del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que define la naturaleza de lo que es la iglesia local. Quizás su tarea más fundamental es la de predicar el Evangelio. La proclamación del Evangelio es parte de su razón de ser, tienen que hacerlo todos los miembros, todos los creyentes, es una responsabilidad. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de que todo creyente debe proclamar la salvación, debe proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las relaciones fundamentales? Las relaciones fundamentales de la iglesia local es que los grupos de creyentes reunidos como iglesia tienen a veces en el Nuevo Testamento una denominación para expresar su relación con Dios y con los hombres.
¿Qué estamos queriendo decir con esto? De que cada iglesia fundada en un determinado lugar, en un espacio territorial, necesariamente debe estar relacionado con un origen denominacional. Cada iglesia tiene su base de declaración de fe y a la vez su declaración de cómo deben comportarse los miembros de la iglesia, su declaración de conducta. Entonces, eso es lo que le caracteriza. Indudablemente que entre las iglesias se marcan algunas diferencias y por lo mismo estas diferencias deben ser salvadas precisamente con estas declaraciones de fe, las que están enmarcadas en lo que es la denominación. Entonces la denominación es una especie de redil que cuida el cumplimiento, la proclamación de la doctrina de esa iglesia local y por lo mismo es una garantía también, es una seguridad de que esa iglesia va a permanecer a través del tiempo. Aunque hay iglesias de carácter local gobernadas solamente por un pastor y no tienen denominación, quizás con el tiempo puede ocurrir muchas cosas, que por motivos de fuerza mayor el pastor ya no esté. Entonces, ¿cómo se gobernaría la iglesia? Y por lo mismo, nuestro Señor Jesucristo, en la revelación que hace a los apóstoles, se entiende que cada iglesia establecería ancianos. Ese es otro de los temas que vamos a ir viendo posteriormente. Y solo el cuerpo de ancianos los que en adelante van a guiar y van a administrar a la iglesia. Otros ejemplos que justifican esta relación vamos a considerar en algunas iglesias. Algunas iglesias son consideradas como la iglesia de Dios, porque genera la idea de que Dios es el dueño de la iglesia. Iglesia de Dios es el nombre de algunas de estas iglesias locales. Y la idea que nos genera es el derecho de propiedad. Entonces se entiende que Dios es el dueño de la iglesia. Ahora, cuando es una sola congregación, entonces también la denominan como la iglesia de Dios. Ahora, por otro lado, si en una ciudad hay 10 congregaciones, la iglesia de Dios es la suma de los 10. Un ejemplo bien claro de esta forma de ver a la iglesia ya en forma genérica, ya asociando entre lo que podría ser un antecedente de una denominación, lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 7. Ahí está el apóstol Pablo saludando a las iglesias que están en Roma. Indudablemente que en Roma habían varias iglesias hogares que estaban situados en distintos lugares y no precisamente para la visión del apóstol Pablo cada uno de ellos era una iglesia diferente, sino que a todos los consideraba como la iglesia de Cristo. Las iglesias de Cristo también es una forma de ver donde se puede mencionar de que Cristo es el redentor de la iglesia. Entonces muchas iglesias locales asumen esta nomenclatura, las llaman como las iglesias de Cristo, precisamente para dar relevancia a que el Señor Jesucristo es el redentor de la iglesia. Otra de las características también de nomenclatura en cuanto se refieren a las iglesias, también vamos a encontrar cuando algunas de ellas son llamadas como la iglesia de los santos. ¿Qué tenemos que entender con esto? Indudablemente que todos los creyentes no son precisamente santos, porque todavía tienen tendencia a pecar. No obstante, cada creyente experimenta dos momentos de santidad. Una santidad posicional
que se consuma en el momento de la conversión. Desde ese punto de vista todos son santos, y a la vez también se manifiesta una santidad progresiva. Si bien estamos de tránsito en nuestra existencia terrenal, en realidad somos peregrinos, estamos de paso, pero tenemos la responsabilidad de perfeccionarnos. Entonces, este proceso de perfeccionamiento a través de la obra del Espíritu Santo también que opera en el creyente, porque el resultado de esa santificación no es más que el fruto de los que realmente están en comunión con Dios y en comunión con el Espíritu. Este momento es el llamado el espacio de la santidad progresiva. Entonces, un creyente, cuando se lo ve a uno en la iglesia, hay que verlo de esa manera. Posicionalmente es santo, pero progresivamente también va perfeccionando su santidad. Esa es la característica de la iglesia local, y por lo mismo algunas iglesias asumen esta identidad. Por eso la llaman la iglesia de los santos. Bueno, en la iglesia primitiva no siempre fueron compuestas por judíos. No todos eran judíos, también habían gentiles. Ahora, hubieron también en otras regiones iglesias específicamente gentiles. A los que fueron establecidos en estos espacios que no eran precisamente el territorio judío, el territorio de Palestina, es que también se llamaron las iglesias gentiles. Indudablemente que el concepto iglesia entonces ya estaba involucrando tanto a judíos como a gentiles, como fue manifestado en su profecía. Algunas características de dos iglesias en el libro de Hechos. Históricamente han existido dos iglesias que han hecho mucho impacto en la formación de la iglesia, en la formación de la iglesia local. Uno de ellos es la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén hubo una característica especial. Todos se transformaron en hermanos en Cristo, se condujeron como un cuerpo unido, se orientaron en la vida de devoción. Básicamente el reconocimiento de su unidad estuvo fundado en el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo. Ellos supieron que su unidad estaba fundada en ese referente, en que es el Espíritu quien estaba gobernando el cuerpo de Cristo, y por lo mismo ellos asumieron esa identidad de hermandad, esa identidad de orientación también hacia una vida devocional. La otra iglesia que tuvo características especiales al margen de la iglesia de Jerusalén es la iglesia de Antioquía. Bueno, esta iglesia puso énfasis en la obra misionera. Su característica especial es que era generosa y además tenía un fundamento sólido en cuanto hace al conocimiento de la doctrina. La doctrina es bien importante dentro de lo que es la iglesia viva. Muy bien, la composición y membresía. La salvación del alma en el Nuevo Testamento, no hay miembros que no sean salvos. Es decir, que la membresía está fundada precisamente en la salvación. No puede haber dentro de la iglesia personas que no hayan experimentado esta salvación y formen parte de la iglesia. No son parte de la familia, simplemente son imitadores que no han tenido esta experiencia del encuentro con el Señor Jesucristo. O sea, el requisito mínimo para ser parte de la iglesia es que haya un alma salvada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un segundo aspecto que hay que tomar en cuenta en la iglesia local, al margen de la salvación, que es esencial, es el bautismo.
El bautismo es una ordenanza de la Iglesia, pero no es vinculante a la salvación. No se trata precisamente de que primero va a convertirse, luego se va a bautizar. El bautismo hace referencia simplemente al enunciado de un testimonio de que realmente él es salvo. Está haciendo referencia a lo que ha experimentado espiritualmente y lo está haciendo en forma de testimonio para que los hermanos vean cómo es que muere al mundo y ahora tiene vida para Cristo. Y también el testimonio de vida limpia, que es el otro referente. La identificación con Cristo manifiesta el testimonio vivo de un compromiso a llevar una vida limpia. Es decir, que el nuevo creyente va a declarar públicamente de que su compromiso es que va a desarrollar una vida limpia. Entonces, las tres características de la iglesia local. Primero, forman parte los que realmente son salvos, los que han experimentado la salvación. Segundo, los que cumplen ese mandamiento, esa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con el bautismo como un testimonio vivo de que ha nacido de nuevo. Y finalmente, una vida de testimonio, una vida limpia en la cual va a mostrarse a través del mundo porque va a mostrar el fruto del Espíritu. También vamos a considerar lo siguiente. Vamos a hablar del sacerdocio universal. Quizás aparentemente cuando nos congregamos en la iglesia local simplemente observamos una asamblea. Bueno, asistimos al culto, escuchamos el sermón y luego nos retiramos a nuestros domicilios. Pero el resultado espiritual de la iglesia tiene un impacto especial. Por ejemplo, ahí es donde se manifiesta el sacerdocio y el ministerio. La iglesia es un sacerdocio, o sea, cada miembro de la iglesia es un intercesor. En realidad está cumpliendo una tarea ministerial porque forma parte del cuerpo de Cristo. Es un servidor del Señor Jesucristo. El sacerdote tiene derecho a acercarse a Dios y a su vez tiene la responsabilidad de servir. Por ello es que Dios, al momento de constituir la iglesia, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es que derrama dones a cada creyente para que pueda servir con eficacia. Entonces, ese es el resultado, ese es el significado principal de lo que hace un creyente en la iglesia. No solamente se reúne como en una asamblea, sino que forma parte activa, construye, edifica con la presencia del Espíritu Santo en la vida de esa iglesia. Con todo ello, esta iglesia que aparentemente solamente se ve como una congregación, como una asamblea, en su significado especial es que también tiene un sumo sacerdote, un intercesor especial que está vigilando, que está cuidando a sus componentes, a los miembros de la iglesia, y también intercede por cada uno de ellos. Y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. El sumo sacerdote formaba parte de una responsabilidad principal en el Antiguo Testamento porque era el único que ingresaba al tabernáculo. Junto con ellos también estaban los levitas, que formaban parte de un linaje dirigido exclusivamente a la intercesión. Entonces la iglesia intercede, pero a su vez la iglesia tiene un intercesor mayor, como un abogado que es nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, también mencionar que solo los sacerdotes ofrecían sacrificios.
Por lo mismo es un privilegio congregarse en una iglesia, porque solamente en la intercesión pueden servir los verdaderos creyentes. Los que no son creyentes, indudablemente que no van a poder acceder al trono de la gracia. El sumo sacerdocio es inmutable debido a la obra redentora de Cristo, por lo mismo tiene carácter eterno. Un verdadero creyente no va a volver atrás, no va a claudicar, va a permanecer en la gracia porque tiene esa característica, ese sello especial de haber sido redimido por la sangre y por la obra de Cristo. Entonces, hasta ahí lo que corresponde el tema de la iglesia local. Les agradezco mucho por su atención y que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en las clases formales. Paz de Dios a todos.